Draco dormiens nunquam titilandus, magos y brujas. Soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre los elfos domésticos del mundo mágico de Harry Potter. Los elfos domésticos eran criaturas pequeñas con grandes orejas parecidas a las de los murciélagos, nariz en forma de hocico, ojos saltones del tamaño de pelotas de tenis y usualmente vestidos con escasas prendas de ropa que eran sucias o limpias dependiendo del elfo en cuestión y del lugar al que estuviera sirviendo. La ropa era muy importante, puesto que era el símbolo de la esclavitud del elfo doméstico. Los elfos domésticos estaban destinados a servir en una casa y a una familia para siempre, y solo podían ser liberados si sus dueños le daban alguna prenda. No importaba si una persona cualquiera les daba una prenda, sino que la liberación solo se hacía efectiva si sus dueños les daban una prenda. La primera ley de un elfo doméstico era cumplir las órdenes de su amo. Si no las cumplía, debía castigarse, como también debía castigarse si hablaba mal de la familia, si revelaba secretos de la familia o si rompía promesas que había hecho a la familia. Los castigos podían ser muy variados, desde autolesionarse golpeándose contra objetos duros hasta plancharse las manos. Todo ello en conjunto hacía que la vida de un elfo doméstico fuera de esclavitud completa, y si su amo los maltrataba, podían escaparse de vez en cuando de sus casas y actuar en contra de sus familias, como Dobby, aunque luego tuviera que castigarse. Pero si los amos eran amables, la lealtad del elfo podía cambiar y llegar a ser incuestionable, como ocurrió entre Kreacher y Harry, hasta el punto que no desearían por nada del mundo la libertad, sino que para ellos tenerla sería algo vergonzoso, como le ocurrió a la elfina Winky. En general, las familias que poseían elfos domésticos eran los de larga tradición, ricos y de sangre limpia, como los Malfoy o los Black. Además, tener a un elfo no significaba que a su muerte perderías el elfo, porque a menudo los hijos de los elfos domésticos servían en la misma casa que sus padres, como ocurrió en la casa Black, donde había una hilera de cabezas montadas en placas y colgadas de la pared, siendo la madre de Kreacher una de ellas, o en la casa Crouch, donde tenemos registro de 3 generaciones distintas de elfinas, legando el servicio de abuela a hija y de hija a nieta. A pesar de ello, cabe destacar que los elfos domésticos podían emplear la magia sin necesidad de usar varitas, y además era una magia muy poderosa. De hecho, y en todos los aspectos, parecía más poderosa que la de los magos y brujas humanos. El ejemplo más claro de ello era que los elfos podían aparecerse y desaparecerse en lugares que los magos no podían porque estaban encantados, como por ejemplo Hogwarts, la cueva del Horrocrux de Voldemort o la mansión Malfoy. Además, vimos que podían hacer saltar por los aires las varitas de los magos y arrojarles de espaldas sin que los magos pudieran evitarlo, o atarlos a ellos para que no pudieran moverse o actuar libremente. El único problema era que en teoría los elfos domésticos no podían usar todos estos poderes sin el permiso de sus amos, de modo que estaban atados a ellos. Pero el poder que podría emplear un elfo libre sería inmenso, como Dobby demostró cuando salvó a Harry y a sus amigos en la mansión Malfoy durante el 7º libro. En general, a los elfos domésticos no les importaban las guerras entre magos, pero Dobby nos explicó que Harry Potter significaba mucho para ellos, porque durante la primera guerra mágica, a los elfos domésticos se les trató como alimañas por parte de los lacayos de Voldemort, mientras que, después de su derrota, la vida había mejorado para los elfos. A lo largo de los 7 libros de la saga aparecen un total de 4 elfos y elfinas domésticos con nombre, que son Dobby, que servía a los Malfoy antes de ser liberado con la ayuda de Harry Potter, Winky, que servía a los Crouch antes de ser liberada por Barty Sr. por haber sido consentida con su hijo Barty Jr., Kreacher, que servía a los Black y, después de la muerte de Sirius, pasó a servir a los Potter, y Hawkeye, que servía a Hepzibah Smith pero fue hechizada por Lord Voldemort cerca de 1950 para que se la acusara de envenenar a su ama, a quien el señor Tenebroso había robado el guardapelo de Slytherin y la copa de Hufflepuff. Además, aparecen otro centenar de elfos domésticos sin nombre sirviendo en Hogwarts, donde en el 4º libro se descubre que el colegio era, de hecho, la morada donde había más elfos domésticos de toda Gran Bretaña. Los elfos de Hogwarts encarnaban lo que se entendía como el elfo doméstico perfecto. Vestían todos con un paño de cocina estampado con el blasón de Hogwarts y atado a modo de toga. Apenas abandonaban las cocinas durante el día, salían de noche para hacer limpieza y atender los fuegos, y los estudiantes nunca veían a ninguno, porque eso era lo que distinguía a un buen elfo doméstico, que hacían su trabajo sin que nadie se percatara que estaba allí.
No obstante, si ibas a las cocinas, podías verlos y descubrías entonces que eran muy felices porque creían que tenían el mejor trabajo del mundo. Se inclinaban ante aquellos que les visitaban, les hacían reverencias y se morían por servirles, ofreciéndoles comida, bebida, pastas o cualquier otra cosa que necesitaran. Los estigmas que había con los elfos domésticos se pueden ver estudiando el caso de Dobby, Winky y los elfos de Hogwarts. En junio de 1993, cuando Dobby fue liberado, empezó a buscar trabajo y recorrió toda Inglaterra, pero después de 2 años todavía no había encontrado ninguno, porque nadie quería pagarle, hasta que al fin pensó en buscar trabajo para él y para Winky, que ya había sido liberada, y se le ocurrió que en Hogwarts habría trabajo para ellos, donde Dumbledore se ofreció a pagarle 10 galeones a la semana y librar los fines de semana, pero Dobby, que no deseaba tanto, recortó hacia abajo y aceptó 1 galeón a la semana y librar un día al mes. Sin embargo, una vez en Hogwarts, Winky no paraba de llorar y emborracharse, incapaz de soportar la vergüenza de haber sido liberada, mientras que Dobby estaba a la mar de contento, pero el resto de elfos domésticos se alejaban de él cuando decía que le gustaba ser libre, como si sufriera una enfermedad contagiosa. Asimismo, cuando Hermione les dijo que tenían derecho a sentirse tristes si querían, a cobrar un sueldo, a tener vacaciones y a llevar ropa de verdad, las alegres sonrisas de los elfos de Hogwarts desaparecieron y la echaron de las cocinas. Como algunos datos extras sobre los elfos domésticos, debemos destacar que en el Ministerio de Magia de Gran Bretaña, antes del enfrentamiento entre Dumbledore y Voldemort, había en el vestíbulo la estatua de un elfo que miraba con adulación las estatuas de un mago y una bruja. El profesor Slughorn, después de haber tenido en sus manos una botella envenenada que casi mata a Ron, hizo que un elfo doméstico probara un poco de cada una de sus botellas para que muriera él en caso de que alguna otra estuviera envenenada. Existía una bebida que se llamaba vino de elfo, que bebieron Bellatrix y Narcisa en casa de Snape, y por último, los elfos de Hogwarts usaban la sala de los menesteres y realizaron una carga épica en la batalla final de Hogwarts, con Kreacher a la cabeza. Además de todo esto, debemos hablar de Hermione, porque evidentemente un vídeo de los elfos domésticos no estaría completo si no tuviésemos en cuenta la pedo. Y es que en el Mundial de Quidditch de 1994, Hermione se puso furiosa cuando se dio cuenta que los elfos domésticos eran maltratados, porque más que siervos, eran esclavos. A Winky se le hablaba con desprecio, como si no tuviera sentimientos, y se le mandaba hacer algo que le daba miedo sin importar si ella deseaba hacerlo. En el transcurso de aquel año escolar, Hermione descubrió y visitó a los elfos domésticos de Hogwarts y se indignó cuando se enteró que no les pagaban, que no tenían bajas por enfermedad ni pensiones, y acabó fundando la PEDDO, la Plataforma Élfica de Defensa de los Derechos Obreros, cuyo objetivo a corto plazo sería lograr para los elfos domésticos un salario digno y unas condiciones laborales justas, mientras que los objetivos a largo plazo incluirían el cambio de la legislación sobre el uso de la varita mágica para que los elfos pudieran usarlas y conseguir que hubiera un representante elfo en el Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas del Ministerio de Magia. Hermione no entendía cómo nadie había hecho nada hasta ahora, porque la esclavitud de los elfos se remontaba a varios siglos atrás, y obligó a Ron a ser el tesorero y a Harry a ser el secretario, aunque ninguno de los dos lo deseaba, y Ron defendía que a los elfos les gustaba la esclavitud, pero Hermione no le escuchaba. La cuota para afiliarse a la pedo eran 2 sickles. De entonces en adelante, cada noche Hermione pasaba por la sala común de Gryffindor, acorralando a la gente y haciendo sonar la hucha ante sus narices. Algunos, como Neville, pagaron solo para que dejara de mirarlo con el entrecejo fruncido, y había quien parecía moderadamente interesado en lo que ella decía, pero se negaba a tomar una parte más activa en la campaña, mientras que a la mayoría todo aquello les parecía una broma. En concreto, Hagrid no quiso afiliarse porque en su opinión lo de cuidar humanos formaba parte de la naturaleza de los elfos, era lo que les gustaba, los haría muy desgraciados si los apartara de su trabajo y si intentara pagarles se lo tomarían como un insulto, como se demostró con las reacciones que tuvieron los elfos de Hogwarts cuando Hermione habló con ellos. Pero ella no desistió, porque decía que los elfos solo eran tan cerrados porque los magos les habían lavado el cerebro. En su siguiente curso, la muchacha empezó a tejer gorros y calcetines que escondía por la sala común de Gryffindor para liberar así a los elfos, pero lo único que consiguió con eso fue que los elfos de Hogwarts se sintieran insultados y dejaran de limpiar la torre de Gryffindor, con lo que no le quedó más remedio a Dobby que hacerlo todo en solitario y quedarse todas las prendas para él. A partir del 6º libro, la pedo ya no vuelve a ser mencionada, aunque el buen trato de Hermione para con los elfos siguió siendo visible, como cuando regañó a Harry por hacer que Dobby y Kreacher siguieran a Draco Malfoy, cuando consiguió que Harry fuera amable con Kreacher, y con eso la lealtad de Kreacher cambió hacia ellos, o cuando besó a Ron por primera vez por tener en consideración a los elfos durante la batalla de Hogwarts.
Por tanto, lo más probable es que durante su vida adulta siguiera luchando por los derechos de los elfos, incluso aunque ellos no estuvieran muy de acuerdo con ella. Así que con esto termina mi vídeo sobre los elfos domésticos del mundo mágico de Harry Potter. Espero que os haya ayudado, dale like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, amigos.